Bueno, muy buenas noches. Ya. Un gusto para mí estar con ustedes. Hoy día es una charla bien particular que responde a la pregunta ¿por qué nos cuesta tanto cambiar? Pero eso está como en la diapositiva 24. Ya se van a tener que tenerme paciencia. Porque en realidad es un análisis bastante introductorio de todas maneras, porque siempre hay muchas cosas que aprender en este camino, pero por lo menos traté de cómo hacerles un análisis de la patología psicosomática, de por qué tenemos estos síntomas y estas cosas donde el doctor le dice, no, usted tiene que ir al psicólogo y nadie le explica a uno por qué el doctor le dice a uno por qué tiene que ir al psicólogo. Ya como que simplemente te mandan al psicólogo. Y en realidad es bien interesante, quizás hoy día haces esta pregunta, ¿por qué nos cuesta cambiar tanto? Siempre que creemos que es como una falta de impulso, de motivación, o que tenemos Seguro, a ver, voy a como que poner aquí, dijéramos, una falta de motivación, un sentido muy laxo, o de repente como que dice la típica cosa que el día lunes vamos a hacer y vamos a cambiar la vida y nunca lo hacemos, que procrastinamos y todas estas palabras extrañas que aparecen en el último tiempo. Pero en realidad, la verdad es que hoy día la psiconeuroendocrinoinmunología, la PNI, y la terapia de la curación somática, el trabajo en el cuerpo, y entre medio la neurociencia sí responde a esta dificultad. Es muy interesante. Todas estas charlas son introductorias a nuestra formación que empieza ahora el 9 de agosto. Es una formación bastante intensiva y bastante profunda que abarca todos estos campos de conocimiento, ya porque no es una formación especializada en traumaterapia, donde nosotros queremos como darle a la persona de verdad el conocimiento y las herramientas que se requerirían para hacer un trabajo de acompañamiento en equipos multidisciplinarios, es decir, acompañados, va a depender de la especialidad de cada persona o la profesión que tenga cada la persona, dijéramos cómo puede incorporándose a esta cantidad de conocimiento que hoy día sí está en disposición y que nosotros pensamos que es muy importante, dijéramos, darlo a conocer. Siempre no todo el mundo va a ir a la universidad, no todo el mundo va a estar metido, dijéramos, en el tema en sí mismo, ¿no? Al menos que sienta un llamado muy particular, pero por lo menos a mi modo de ver hoy día, con todas las situaciones que están pasando, nosotros tenemos kinesiólogos, abogados, enfermeras. Hola Mariana, ¿cómo estás? Qué gusto verte. Tenemos, dijéramos, profesores, tenemos terapeutas, tenemos abogados. A nosotros nos interesa tener un universo de profesionales y de especialistas en distintas áreas, ¿ya? Para poder dar a conocer estas nuevas formas de orientarnos hacia el trauma. Ya, o sea, por supuesto que cada persona tiene su nivel de comprensión y eso a nosotros también, según el nivel de comprensión que la persona tenga, va a poder desarrollar, dijéramos, intereses, diría yo, sobre todo intereses, porque en la medida que te va agarrando el sentido del conocimiento, de verdad se vuelve muy, muy potente, ¿ya? Así que, bueno, me voy a brevemente presentar. Yo soy Marian Dávila, soy psicólogo clínico. Mi especialidad clínica son trastornos severo de la personalidad, así que inevitablemente les tengo que hablar de personalidad en esta charla y al mismo tiempo trabajo en terapia focalizada en la transferencia aplicada en niños, jóvenes y adultos y hago estudio en neurociencias, investigo en neurociencias, publico en neurociencias ya desde hace un buen rato. Y del trabajo de experiencia somática lo conocí hace 20 años a través de Catalina Ureta, mi profesora en Estados Unidos, quien ha permitido alguna vez que uno se tope con Don Peter Levine en algunas actividades, pero en realidad lo más importante ha sido como desde el desconocimiento poder incorporar el cuerpo y verlo como uno de los elementos más relevantes al momento de poder entender algunas cosas que se expresan y que no habíamos relacionado, que estaban tan integradas, dijéramos, con los sistemas nerviosos, ¿no? Yo acá ya no, en las charlas anteriores, ustedes las pueden encontrar en Radio Conexión U, ahí están todas las charlas anteriores, jamás me repito una charla porque a mí me aburriría dar charlas de lo mismo.
básicamente por eso, y porque creo que, que es importante como colaborar y las buenas prácticas cuando uno puede y ha tenido la oportunidad de tener buenos profes y gente muy interesante. Los invito a tenerme paciencia, es una charla intensa con harto contenido. em, y sobre todo a poder como todo el tiempo tener en la mente esta pregunta de por qué nos cuesta tanto cambiar, ¿no? Como que todo el rato estoy tratando de encontrar una razón de por qué nos cuesta tanto cambiar, qué es lo que está detrás, por qué en realidad en vez de cambiar nos pasan cosas, nos frustramos, sentimos que las cosas pierden sentido, etcétera. Así que voy a presentar permítanme un momento. Ah, y las preguntas, si gustan, yo encantada les podría, si me quieren, las ponen en el chat y yo cuando voy, voy presentando, al final termino, me quedo un ratito, no tengo ningún problema, me quedo un ratito para poder responderles las preguntas, ¿ok? Así que no hay ningún problema, solo los invito a que por favor, me las puedan poner ahí en el chat y después voy leyendo al final para que podamos juntos, yo pueda como concentrarme en lo que les estoy explicando y así vamos con cuidado. Entonces, cambiar es importante, tengo que decirlo de base, ¿ya? No es un tema menor. El cambio siempre es parte de la vida y uno puede cambiar como para bien o para más o menos no tan bien, ¿ya? Eh, el problema es cuando yo no logro cambiar y eso me produce y me lleva a tener enfermedades. Eso es, dijéramos, y nosotros tratamos de preguntarnos, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué es que no logro cambiar? ¿Por qué en vez de cambiar me enfermo? ¿Por qué me pasan estas cosas que me pasan, ¿no? Y bueno, nosotros obviamente que vamos a entender una personalidad, vamos a ver la personalidad, vamos a ver la neurociencia aplicada al trauma y la curación somática durante los contenidos de la presentación. Eh, lo más interesante en este último tiempo y que es lo que nos convoca, diría yo, a todos nosotros en algún punto, es el cuerpo que se transforma en el escenario del conflicto psíquico, ¿ya? Toda la cosa que yo no estoy pudiendo superar. Esto no viene desde el momento de la hora cuando yo me pasa algo de adulto, esto viene de pequeños, ¿no? Esta capacidad de generar cambios también se gesta en la manifestación del desarrollo temprano. Es decir, que nosotros vamos a estar todo el tiempo grabando nuestro disco duro a medida que, lo voy a decir muy sencillo, ya esto tiene muchas más implicancias, pero no me quiero complicar, ni los quiero complicar, dejarlos fuera de tema, dijéramos. Nosotros todo el tiempo estamos desde que nacemos en experiencias positivas y en experiencias negativas. ¿Ya? Y además, como estamos abiertos a conocer, a reconocer, todo el tiempo estamos tratando de desarrollar procesos internos, ¿no? Al mismo tiempo que hacemos, siempre estamos en paralelo, en procesos internos de adaptación y en procesos internos de desarrollo. Como que el ser humano, por decir así, tiene esa configuración genética. Todos somos iguales, ¿no? Y cuando no somos iguales a eso, probablemente tengamos algún tema, algún conflicto, algún problema, ¿ya? Yo, a mi modo personal, pienso que la psicología actual está en un tema importante hoy día, donde ya están empezando a ver estas discusiones, ¿ya? Uno más o menos que está metido en el tema de las neurociencias, del trauma informado, de las intervenciones sensibles al trauma, de todo este nuevo lenguaje ya tiene que ver con un problema de la psicología interesante, ya, y que también se suma a la psiquiatría y la medicina convencional, que es que dijéramos, el cuerpo estaba adscrito a la patología, a la salud, a los problemas de salud. Se fija que uno dice salud mental y salud física. Cuando habla de salud está separado, casi como por áreas. Y en realidad no me queda tan claro esa discusión. Y nosotros, dijéramos, lo vamos a ver hoy día en este reflejo de quién es mejor en la terapia, qué terapias funcionan mejor. Sinceramente, yo creo que muchas terapias son muy buenas y todas tienen su enfoque y todas tienen sus patrones de trabajo. Y creo que todas las terapias buenas se potencian entre ellas, ¿no?
no necesariamente son excluyentes, ¿ya? Cosa que quizás a algunas personas no le haga mucho sentido la barbaridad que estoy diciendo, porque es un poco como lo distinto a lo que diría la epistemología, pero a mi modo de ver, la verdad es que se han ido incorporando herramientas unas de otras a lo largo del tiempo, ¿ya? Nosotros en nuestra formación vamos a revisar teoría de la personalidad, de las relaciones objetales, procesos mentalizadores para el trabajo con la empatía. Vamos a estar viendo estudios, investigaciones, avances neurocientíficos, ¿no? Que son aplicados en el campo de la traumaterapia, ¿ya? Y especialmente nosotros tenemos una parte de la formación muy especializada que es en el proceso de sostener puntos y la curación somática, que es todo el tema de trabajo con el cuerpo, ¿ya? Entonces, ahora vamos a ver esta propuesta que les quiero presentar hoy día de psicología psicosomática con enfoque psicoanalítico, ya de base, para que nosotros podamos entender por qué no podemos cambiar y por qué nos enfermamos si no cambiamos. Ujú. Ok. Entonces, para comenzar, la paradoja del desarrollo, ¿no? Es que el sufrimiento siempre es una parte inevitable de nuestro desarrollo. No, a pesar de que nosotros ahora tenemos una medicina más avanzada, ¿no? Inteligencia artificial, genética, y los tratamientos son cada vez más específicos, tenemos exámenes médicos, ¿no? Hay mucha gente que todavía sigue enferma sin que exista una lección estructural que explique sus síntomas. Ya por ahí empieza todo. El problema es cuando yo voy al doctor, ¿no? Y el doctor como que dice en realidad todos sus exámenes están buenos, técnicamente, físicamente, volvemos al tema, usted no tendría ningún problema. ¿Ya? Así que si usted no está durmiendo, o si tiene alguna dificultad gastrointestinal, o si tiene tendencia a los resfríos, o si está bajo inmunológicamente, nosotros no tenemos nada que decir, mejor vaya al psicólogo, ¿ya? Y esa es eso es la paradoja que tenemos hoy día en la medicina moderna, ¿ya? Es que la medicina moderna no puede resolver esto solo, ¿no? Necesitamos no solamente ver el tejido, sino que ver el proceso, ¿ya? Y se miden biomarcadores hoy día, ¿no? Pero no siempre tenemos la historia que generó ese biomarcador. Y eso es lo que en el fondo la medicina, dijéramos, dice, bueno, en realidad usted no tiene nada físico, vaya al psicólogo, ¿ya? Es como así el corto. Y aquí les hice una pequeña tablita, así como para ser bien ordenadita con mis cosas. ¿No? Entonces, bien, aquí dice, no, la ausencia de enfermedad, de lesión, perdón, no significa ausencia de enfermedad, ¿ya? Lesión significa que el origen del problema está en la regulación del sistema y no en la estructura, no en la parte física, ¿no? Sino que hay algo más que está ahí desbordado o fuera de su nivel de homeostasis, ¿ya? Tenemos típicos problemas, ¿no? Es que exámenes normales, pero persisten los síntomas, entonces uno dice, bueno, en realidad hay alguna desregulación funcional, ¿ya? Y volvemos, ¿qué ocurre entonces? Realmente el problema está en la regulación y no en la estructura. Palabra precisa, relevante, em, pucha que cuesta estar regulado, ¿ya? Nos gusta o no, si nosotros tuviéramos un regulómetro, probablemente seríamos así como un electrocardiograma, ¿ya? Entramos, salimos, bajamos, subimos. Es mucho más, más dinámico de lo que uno cree y la regulación. Entonces, como lo primero que quiero aseverar, afirmar que la regulación es un proceso dinámico. Es un proceso dinámico, es autonómico, o sea, es decir, que yo me encantaría saber si estoy o no estoy regulada, pero a veces definitivamente no me doy cuenta que no lo estoy también. Entonces, entre que no lo estoy, entre que no me doy cuenta que no lo estoy, y entre que esto varía en forma intermitente durante el día muchas veces, ¿ya? Entonces, eso es lo interesante de la regulación. El dolor sin lesión, ¿no? Uno puede decir, ya, me saqué una radiografía, me hice una ecotomografía, ya, pero sigue haber una sensibilización central, ¿no? La clásico, por ejemplo, la fibromialgia, ya que tanto tiempo costó que fuera un diagnóstico validado. Costó mucho tiempo, pasaron muchos años antes que uno dijera, oye, sí existe la fibromialgia, es un cuadro clínico, ¿no? Y imagínense, ¿a dónde está esto detrás? Está en un sistema nervioso desregulado, ¿ya? O sea, ya no, el sistema nervioso amplifica la señal de dolor. Y por eso, ¿no? Aparecen estos trigger points, ¿no? Estos puntos gatilladores.
interesante porque hay un dolor, pero no hay una lesión, ¿ya? Entonces uno empieza a darse cuenta que sí, que los procesos inflamatorios son relevantes, ¿ya? Y que el sistema nervioso amplifica, ¿ok? El colon irritable, bueno, me hago una colonoscopía, ¿no? Una endoscopía y no tengo nada, ¿ya? Pero todo el rato estoy en esta alteración intestino-cerebro, ¿no? Donde lo que pasa es que el intestino se vuelve sensible al estrés y la inflamación, ¿ya? Y aparecen todas estas nuevas em, teoría, yo no me manejo en eso, hay cosas que yo de verdad no entiendo, como el SIBO, el SIBEN, no sé, un montón de cosas nuevas al respecto de estas como enfermedades del sistema gastrointestinal. Y claro, sí se ve que todas las investigaciones sobre microbiota, ¿no? y intestino están fuertemente relacionadas, ¿no? a los estados emocionales. Entonces ahí es donde yo creo que una persona que tiene temas de colon, que además quiero decir que el colon irritable es también parte de la desregulación del sistema nervioso, ¿no? Es como también la disautonomía, que es una enfermedad del sistema nervioso también, ¿no? Vamos a ir viendo como elementos que se van sumando. Bueno, la fibromialgia, como les decía yo, sin un daño muscular, ¿no? Neuroinflamación y trauma. El cuerpo está inflamatorio y con una alarma constante, ¿ya? Ahora, en lo malo de la fibromialgia, que es muy común, y lo segundo muy malo es que el dolor crónico hace que hayan depresiones. Entonces hay una correlación directa entre la depresión y las irritaciones al sistema nervioso. Ya como que el sistema se agota y vas a empezar a somatizar ese agotamiento, ese cansancio y esa depresión. Y eso te va a llevar al burnout, que es depresión por fatiga crónica, a la fatiga crónica, donde todos tus exámenes están fantásticos, pero resulta que tienes una disfunción neuroinmunológica y el sistema inmune y el sistema nervioso están desregulados. ¿Ya? Entonces, definitivamente hay algo detrás y eso es lo que nosotros vamos a buscar. Y bueno, una de las cosas también más recurrentes es la migraña. ¿Ya? La migraña por tensión nerviosa. ¿Ya? Electroencefalograma, angiograma cerebral, o sea, exámenes de cerebro, no tenemos nada, gracias a Dios, pero hay una desregulación neurovascular. ¿Por qué? Porque uno de los parámetros más relevantes del sistema nervioso, ¿no? son las funciones cardíacas, ¿ya? Porque si no tenemos pulso, no tenemos pulsaciones, no estamos vivos. Entonces, el sistema nervioso tiene áreas específicas, que es la parte respiratoria, la parte cardíaca, ¿ya? Como base del soporte, ¿no? Es que es el transporte de oxígeno y el transporte de sangre. Esos son dos elementos relevantes. Y en la migraña, hay contracción, ¿no? Muchas veces de las arterias o las venas y entonces falta sangre en el cerebro o duele por inflamación, etcétera. Depende del tipo de migraña. Entonces, para que nos vayamos dando cuenta. Mm, Aquí los datos no son opiniones, dijéramos, son evidencia sólida, ¿no? Imagínense, entre un 25 y 40% de las consultas de atención primaria ya corresponde a síntomas físicos persistentes sin ninguna explicación orgánica. Entre el 25 y el 40, ¿ya? Imagínense, es mucho. Entre el 30 y el 60 de los pacientes derivados especialistas terminan sin un diagnóstico anatómico claro. O sea, más del 50% es harto, ¿ya? Pero la cifra más impactante es el vínculo con el dolor crónico. Fíjense, más del 80% de las personas con fibromialgia presentan una historia de trauma temprano. Ya empiezan a haber algunas correlaciones. Algunos estudios muestran que entre el 60 y el 85%, dependiendo del instrumento utilizado, ¿no? La asociación es sistémica y es robusta, ¿ya? Entonces, pareciese que sí hay una conexión entre el trauma, ¿no? y algunas patologías o síndromes. El trauma es muy sindrómico, ¿ya? Lo vamos a ver. En el síndrome de colon irritable, síndrome, porque no se sabe, es multifactorial, eso significa sindromático, ¿no? Em, el antecedente de abuso infantil aumenta entre 2 a 4 veces a desarrollar este tipo de enfermedad. Y en la migraña hay una asociación significativa con experiencia adversa en la infancia. ¿Ya? Entonces nos empezamos a dar cuenta que sí, en realidad tenemos que las enfermedades autoinmunes muestran que el riesgo aumenta proporcional al número de las experiencias adversas de la infancia, ¿no?
Entonces eso solamente como para mostrarles que sí hay datos duros ya en que se ha empezado a integrar las dificultades, las experiencias adversas de la vida con lo traumático, en algunos casos, ¿no? Que es bastante difícil, lo hemos visto, lo difícil que es diagnosticar trauma y las enfermedades del orden. Y acá, bueno, por donde yo tengo que partir, si yo me guío hoy día por dijéramos, por los avances más de la neurociencia, es la o sea, la psiconeuroinmunoendocrinología, el PNI, ¿ya? Que es cuando las emociones llegan a la biología, ¿ya? ¿Qué es la PNIE? Es un campo que estudia los procesos psicológicos y el sistema nervioso en relación con lo endocrino y lo inmunológico. Ahora, todos estos sistemas son autónomos, acuérdense, ¿no? Y por lo tanto son inconscientes. Entonces está pasando mucho, ¿no? Que nosotros tenemos la idea en que, dijéramos, a través de la investigación, que el sistema inmune sí se condiciona con respuestas conductuales. Es decir, el sistema inmune es sensible a lo que nosotros sentimos y pensamos, ¿ya? También Candice Pert, que es muy conocida, ¿no? Descubrió los neuropéptidos, mostró que que son el lenguaje químico, ¿ya? Entre las emociones y el cuerpo. ¿Ya? Y yo se las recomiendo mucho. Su trabajo mostró que las emociones no son experiencias subjetivas, son señales bioquímicas que viajan por el organismo. ¿Y por qué es importante esto? Porque cuando nosotros pensamos, son neuronas y son neurotransmisores que están interpretando, dijéramos, señales químicas y a lo que nosotros llamamos pensamiento o llamamos emociones. Entonces es bien importante como comprender estas señales químicas que serían las señales emocionales. ¿M? Todo esto pasando, por supuesto, al mismo tiempo en nuestra vida. O sea, nada de esto es en paralelo. O sea, todo esto es en el mismo momento. Nunca están separadas todas estas experiencias, ¿ya? Las estudiamos por separado para entender algo, pero no es que estén separadas, ¿no? McEwen va a hablar de la carga alostástica, o sea, del estrés, el desgaste acumulativo de los sistemas fisiológicos por la activación crónica del estrés. Ya hace 20 años uno se moría por ataques del corazón y de cáncer. Hoy día el precursor más grande, ¿no? De las enfermedades en general es el estrés. ¿M? Y de ahí parte el resto de la cadena hacia abajo, lo vamos a ver. Y sobre todo el desgaste, ¿ok? Y vamos a ver que lo mismo que da la vuelta, ¿no? El estrés modifica la inmunidad a través del sistema nervioso y el cerebro, ¿ya? Y después nosotros hablamos que ante una amenaza social también, porque es interesante, porque nosotros, el trauma, si bien es subjetivo y es personal, tiene una expresión también, dijéramos, global. Por ejemplo, las personas que hoy en día están en Japón o están en Venezuela o nosotros mismos en el norte, ¿no? En que a muchas personas les pasan muchas cosas muy graves al mismo tiempo, ¿no? Entonces aquí habla que efectivamente la amenaza social activaría cascadas de señales que aumentan la inflamación sistémica y con el tiempo el riesgo de la enfermedad. ¿Ya? También es típico cuando uno pierde un ser querido muy importante, aparece muchas veces, no siempre, pero aparece muchas veces el cáncer. ¿Ya? Y finalmente, ya cuando el estrés aumenta los niveles de citoquinas, ¿no? Proinflamatorias, y entonces afecta la cicatrización de heridas. Imagínense la respuesta inmune y el envejecimiento biológico, que también lo vamos a ver. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que nosotros tenemos que tener atención de nuestras emociones. Para mi modo de ver, una emoción es neutra. No tiene ni es positiva ni es negativa. Mi interpretación acerca de la emoción va a ser en el polo positivo de mi experiencia que me orienta hacia el placer, ¿no? Y en el polo positivo que me lleva hacia el dolor. Porque el cerebro funciona así. No es una teoría psicoanalítica. O sea, la teoría psicoanalítica como que se circunscribe en cómo funciona el cerebro. ¿No? Es decir, por eso en nuestra formación es el paso previo a las teorías psicológicas, porque nosotros estamos dando una base neurofisiológica a la estructura psicológica, en este caso, dijéramos, ¿no? Por lo tanto, el cerebro va a funcionar en esos dos polos.
Y de hecho la terapia, dijéramos, la TFP, está basada en estos dos ladrillos de del polo positivo del afecto y el polo positivo del negativo del afecto. ¿Ok? Entonces, es complicado, pero traté de descomplicarlo lo más posible. Esto tiene más que ver con lo inmunológico, ¿ya? Em, ¿Qué significa todo esto para nuestra comprensión de la salud y la enfermedad? ¿No? Significa que las emociones no permanecen en el cerebro. Por favor, eso es súper importante. No son experiencias subjetivas, no más que yo pienso la emoción, ¿no? No. Las emociones se van a convertir en señales inmunológicas, ¿ya? En señales endocrinas, o sea, de hormonas también, y en señales inflamatorias. ¿Ya? Por lo tanto, hay que pensar muy bien cuando, no, yo le digo a mis pacientes, mira, podemos estar enojados unas 3 horas, tristes otras dos, o sea, conversémoslo, ¿no? Como que estos patrones de estar enojado 3 semanas no nos están sirviendo y nos van a hacer pésimos. ¿Pero por qué? Ah, porque la psiconeuroendocrinoinmunología señala en las investigaciones que cuando yo pienso, mis emociones van en el cuerpo, procesan procesos inflamatorios y entonces, ¿qué me pasa? Que no tengo ganas de levantarme porque estoy cansado, ¿no? ¿Y por qué no cambio? Porque no tengo energía, porque no tengo ánimo, porque no tengo, estoy hablando de energía física, ¿ah? No, no estoy hablando de otra energía, no tengo ánimo, hay algo en mí, ¿no? Que está inflamado, algo en mí que está colapsado. Entonces vamos a entender que cambiar tiene su onda. Y bueno, por ejemplo, cuando una persona experimenta estrés crónico, especialmente el tóxico, ¿no? Y que tiene que ver con las experiencias tempranas de trauma, ¿no? El eje hipotálamo pituitario adrenal se activa repetidamente, ¿ya? O sea, ¿qué está diciendo esta frase? Que en el estrés crónico, que nosotros lo sabemos, ¿no? Se desregula este eje. Y este eje es muy importante porque tiene que ver con el cortisol, ¿ya? Entonces también nos va a afectar. Em, ¿Qué es lo que va a hacer el cortisol en largo plazo? Daña el hipocampo, o sea, nuestras memorias, ¿ya? La estructura cerebral de memoria contextual y regulación del estrés, aumenta la información sistémica, ¿no? Por citoquinas y altera el sistema inmunológico, aumentando la vulnerabilidad a enfermedades, ¿ya? Autoinmunes sobre todo, y por eso aparecen el ELA, el lupus, ¿no? Todas estas enfermedades que son bien, la psoriasis, que son súper complejas, el vitiligo. Y bueno, y además que nos va a poner, no nos hace nada bien en realidad el cortisol porque acorta los telómeros, ¿no? Que es la parte, dijéramos, del cromosoma, las puntitas de los cromosomas se llaman los telómeros y uno nace con un tamaño de telómero. Y en la medida en que el estrés, perdón, va aumentando, el telómero, la zona telomérica se va reduciendo y tus genes se envejecen. Por lo tanto, eso no es reversible, ¿no? Al menos que uno tenga un proceso de cambio de vida y una alimentación apropiada. Esos son los últimos estudios que hay de la Universidad de Harvard sobre telómeros, ¿ya? Y aquí, para hacerla más fácil, quiero mostrarles como la carga alostática, ¿no? El costo del estrés crónico. Tenemos un sistema nervioso que se va a poner hipervigílico, que va a tener dolor crónico, fatiga y alteraciones de sueño, ya como que uno va diagnosticándose como más o menos está. A nivel endocrino, cortisol, resistencia al cortisol y disfunción tiroidea, ¿ya? Inmunológicamente vamos a tener todos estos marcadores, el PCR, el IL-6 y todos esos nombres raros, ¿ya? Con mayor nivel elevado, las citoquinas disparadas, ¿ya? A nivel cardiovascular, vamos a esperar una hipertensión, una taquicardia y mayor riesgo coronario. ¿M? Y a nivel digestivo, disbiosis, colon irritable, acidez e inflamación. Y a nivel metabólico, obesidad, resistencia a la insulina y diabetes tipo 2, ¿ya? Eso es lo que hoy día ya está demostrado que produciría patrones dijéramos, de alto nivel de estrés crónico. Y ok. Eso es lo que dice la PNIE, ¿ya? Ahora vamos a tomar desde el lado donde cambia la pregunta, ¿no? Y yo desde la psicología psicosomática digo, pero ¿por qué yo no puedo, por qué yo no estoy pudiendo estar sano, ¿no? La pregunta no es por qué se enferma, es por qué algunas personas simbolizan el estrés y otras tienen que expresarlo corporalmente.
Es una pregunta rara, ¿no? Sobre todo para las personas que no son psicólogos o que no son especialistas en salud mental. Pero he tratado de ponérselos de una manera más sencilla, es decir, em, lo que dice acá es que nosotros, cada vez que nos pasa algo, le ponemos una forma de experimentar aquello que nosotros sentimos y eso le llamamos, por decirlo sencillamente, representación, ¿ya? Em, y no es que uno no quiera mejorar o que uno quiera andar enfermo, sino que desde temprano, cuando yo era muy chiquitito, ¿no? Fui trabajando mi capacidad de simbolización y de integración de las experiencias de la vida. ¿Ya? Entonces, muchas veces no es que yo de adulta no quiera cambiar, pero lo que me pasó en la infancia, y por eso volvemos a las experiencias traumáticas, a las experiencias, porque no todo el mundo tiene trauma, pero sí ha tenido experiencias adversas en la infancia, ¿ok? O en la pubertad, no necesariamente de niño, puede ser en la adolescencia, por ejemplo, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿por qué? ¿Cómo yo puedo simbolizar? ¿Cómo yo interpreto aquello que me pasa, ¿no? ¿Cómo yo le doy un espacio a mi conducta e interpretar lo que me está pasando? ¿Ya? ¿Qué explica esto? ¿Cómo yo desarrollo esa capacidad? Es a través de la personalidad, ¿ya? Ahora, personalidad, para definirlo en términos como simples, es como nosotros somos y como creemos que somos, ¿ya? Como a veces le llaman el ego, el sí mismo, el yo, el self. Yo me voy a referir a la personalidad, ¿no? Como el self. Distintas formas para la misma cosa, ¿ya? La personalidad es como la guinda de la torta de los procesos de neurodesarrollo. Es decir, yo voy, nazco, desarrollo mi cerebro, se me multiplican mis neuronas, aparecen las redes neuronales, ¿ya? Ahora ya puedo escuchar, ya puedo sentir, ya puedo hablar, ¿no? Cada vez puedo más cosas. ¿Pero para qué? Porque si nosotros fuéramos como un gato, a lo mejor estoy equivocada con los gatos, pero el gato ¿qué necesita? Cazar, reproducirse y experimentar la existencia de gato, pero nosotros tenemos un modelo distinto que se diferencia de los mamíferos como distintos a nosotros. Nosotros somos primates, somos homínidos, ¿no? Pero somos un mamífero. ¿Cuál es la diferencia de nosotros? La personalidad, ¿ya? Mi perro igual tiene personalidad según yo, pero él tiene sus conflictos internos a lo mejor también, ¿no? No tengo idea, pero nosotros sí. ¿No? Y es lo que Peter Levine decía, que hoy día uno lo puede entender, que es cuando uno dice, Peter decía, eh, el conejo va corriendo y se lo va a comer el zorro, ¿ya? Pero resulta que el zorro no es un mal zorro y el conejo no es un mal día, es simplemente lo que le está pasando en el momento. A cambio, el ser humano interpreta aquello. ¿Ya? Y se imagina que ese día el zorro se lo quiso comer porque en realidad es un conejo que tiene mala pata. O porque se lo merece, porque en realidad tal cosa, o porque en realidad su vida siempre es catastrófica. Y empiezo a interpretar lo que me pasa, ¿no? A simbolizar, a representar, ¿ya? Entonces, nosotros aquí solamente lo puse como para señalar que la personalidad tiene niveles, ¿ya? Hoy en día, depende de la teoría que usted quiera escribir, pero en general, desde que Freud se le ocurrió decir que nosotros teníamos tres tipos de organización, ¿no? Neuróticos, limítrofe alto, limítrofe bajo y limítrofe bajo antisociales, patológicos, ¿ya? Entonces, también quiero decir que una persona neurótica tiene más facilidades de poder tomar mejores decisiones de repente que una persona que es límite media y los límites bajos, personas que tienen problemas de personalidad van a tener más dificultades, ¿ya? Esto se los pongo nada más para entender que la personalidad vuelve a ser mucho más importante de lo que ustedes creen al momento de poder cambiar. Porque todo el rato me estoy preguntando por qué no cambiamos o por qué nos cuesta tanto cambiar, ¿ya? Y aquí se los puse así, como lo más sencillito posible. Este es como tema para otra charla, pero se los puse como una manera de como introducirlos a la curiosidad, ¿ya? Y es decir, que la organización de la personalidad, ¿qué determina? ¿Qué nos permite hacer? ¿Ya? ¿Qué es lo que hace que nosotros seamos diferentes que un gorila?
Ya, yo sé que el sistema nervioso se diferencia según la teoría de la evolución del sistema nervioso en la inervación de las cuerdas bucales, ya, por el nervio vago y también en, dijéramos, en nuestra capacidad de frontal, ¿no? De tomar decisiones. Esa es nuestra capacidad neurológica evolutiva a lo largo del tiempo en el Homo sapiens sapiens. Pero acá en lo psicológico, fíjense lo importante que funciona la personalidad. Y esto es de abajo hacia arriba. Siempre vamos a ir de abajo hacia arriba. Relaciones del objeto. Entre otras palabras, teoría del apego, desarrollo de vínculos, para que estamos en ese mismo lado, ¿ya? Una persona que tiene una personalidad sana, integrada, va a tener una persona de relaciones estables, de vez en cuando se va a pelear con alguien, como que sí, voy a tener mis diferencias, como todo ser normal, neurótico, ¿ya? Entre comillas. A cambio, una persona con difusión de identidad, con problemas de personalidad, probablemente tenga relaciones complejas, caóticas, ¿no? Y uno lo nota, lamentablemente. Cuando tiene esos diagnósticos, la persona le cuestan ciertas cosas, ¿ya? Pero no lo hace a propósito, sino que le pasan. La simbolización, como les decía, la capacidad de reflexionar, de interpretar, de relacionar aquello que está fuera con aquello que está dentro, ¿ya? En una persona normal, sí, esto no me gusta, esto sí me gusta, lo puedo ver, ¿qué voy a hacer con esto? ¿Cuánto rato me voy a deprimir? ¿Cuánto rato voy a andar contenta? Bien, conservado, ¿no? A cambio, en la organización más difusa, más compleja, es limitado, ¿ya? Y muchas veces, muchas cosas quedan en situaciones muy poco resueltas, ¿ya? La regulación emocional en una persona integrada es más flexible y en una persona con problemas de identidad más reactiva, ¿ya? Acuérdense que en trastorno de personalidad, la rigidez y la agresión son elementos esenciales al momento de evaluar una personalidad, ¿ya? A mayor agresión, a mayor agresión y mayor dificultad del control de la agresión y mayor rigidez son dos grandes indicadores de que esa persona algo trae, ¿ya? O más allá o más acá, pero tiene algo en su personalidad, llama la atención, ¿ya? Y esto que es bien moderno, que es de Baterman y Fonaggi, que aparece allá hace unos 20 30 años, es mi capacidad de reflexionar, de pensar, de mentalizar, de organizar mis ideas, de que éstas tengan consistencia, coherencia, que sean lineales, ordenadas, organizadas, con sentido, ¿no? A la medida en que yo he vivido experiencias traumáticas, mi cerebro va a estar más desorganizado. A la desorganización se va a observar en los procesos mentalizadores. Entonces, ¿por qué este chiquillo se mete en tantos problemas? Pero ¿cómo no te diste cuenta? ¿Cómo no pensaste? Y en verdad, en esos momentos en que no estamos, dijéramos, pensando bien, es este proceso, la mentalización, ¿ya? En una persona neurótica va a ser más o menos conservada, ¿ya? Y en una persona que tiene problemas de organización, inestable. Y la identidad estable, ¿no? Es una identidad que mantiene algún grado, ¿no? De sentido de realidad y que logra funcionar en la vida de la persona. Y las personas que tienen problemas de difusión de identidad, probablemente vaya a haber algún grado de fragmentación o de disociación que va a generar esta inestabilidad o estos vacíos que son súper importantes al momento de poder plantearnos la comprensión de sí mismo, por ejemplo, ¿ya? Eso es todo lo que les voy a decir de eso, porque no quiero complicarlos más. Solamente quiero decir que a mí me llama demasiado la atención y me acuerdo con mi profe de somática, yo le decía que él era doctorado en psicoanálisis. Yo le decía, no puedo entender. A ver, explíqueme de nuevo, don Pedro, ¿cómo es posible que usted no evalúe la personalidad con la que está trabajando? Y ese yo me miraba con buena cara y no me contestaba nada. Y ese no puede ser, no puede ser, no puede ser, no lograba entenderlo, en verdad. Hasta que me di cuenta que no, que en realidad él estaba siendo purista en su técnica, pero en nosotros en curación somática no vamos a hacer en esa línea, vamos a incorporar la personalidad y va a depender del nivel de trabajo de cada una de las personas que estudian con nosotros, ¿no? No es imposible. em, por lo menos van a tener que saber los tipos de personalidad y más o menos cuáles son los clústeres, ¿ya? Para que los vayan identificando así más o menos. Y entonces, bueno, ahí cierro ese tema para no complicarlos más. Y sí, vamos a hablar de la condensación psíquica, ¿ya? Eh, Imagínense cosas que nos pasan que no sabemos ni ponerles palabras.
¿ya? Así. No sabemos qué palabra ponerle a las cosas. Cuando es impensable lo que nos está pasando. No puedo creer que mi pareja me engañó. No puedo creer que me echaron de trabajo. Yo siempre les cuento que el año pasado yo perdí a mi prima justamente porque ella tuvo un problema de trabajo y no pudo superarlo. Ya, o sea, realmente hay un momento en que ciertas cosas no se condensan, son impensables y estas se acumulan. ¿Ya? Por eso es tan importante que nosotros nos demos cuenta de nuestras situaciones psicosomáticas. Esta charla, ¿por qué es importante? Porque tenemos que entender que lo psicosomático habla de nuestras dificultades de poder condensar, ¿ya? Y entre más cosas nos dan, más nos tenemos que preocupar qué es lo que no podemos aceptar de lo que nos está pasando. Dónde nosotros estamos viviendo una situación que no podemos superarla, que no podemos aceptarla, que tenemos una resistencia tremenda, que no podemos creer lo que nos está pasando, ¿ya? Tiene que ver y va a aparecer lo psicosomático, ¿ok? Sí o sí, por algún lado esto va a aparecer, ¿no? Sobre todo el dolor. ¿Cuántas parejas conozco yo que se quieren mucho, pero no toleran más? No estoy seguro, ustedes lo han escuchado muchas veces. Se me hace intolerable ya. Ya no puedo más. Te lo dicen todo el tiempo, ¿no? El dolor impensable o intolerable se va a condensar en nuestro cuerpo, ¿ya? Eh, no nos han soñado, no nos enseñaron que sufrir es inevitable, como les decía, es parte de la vida nomás, po. Y nosotros estamos todo el rato condensando. ¿Qué es la condensación? Es un mecanismo psicológico que opera cuando nuestra psique se resiste a aceptar aquello que nos duele, nos asusta o nos daña, que no es lo mismo. Cuando yo digo duele, tiene que ver con el hipotálamo. Cuando digo asusta, tiene que ver con la ínsula y con el sistema nervioso autónomo y con la amígdala cerebral, las amígdalas cerebrales. Y nos daña, tiene que ver ya con trauma y con memorias. ¿No? Son palabras que están asociadas a áreas cerebrales. ¿Mm? El otro día un psicólogo decía, sí, pero es que la neurociencia, yo no sé para qué, porque el estudio, no sé qué. Perfecto. ¿Para qué sirve? Para saber que la palabra que escribe está relacionada con el área cerebral. Antes no teníamos ni idea de eso. Por lo menos ahora sabemos que el sistema límbico tiene que ver con esto, ¿no? Que el sistema nervioso autónomo tiene que ver con eso, ¿no? Esa es la relación que hay entre este conocimiento y otro, ¿ya? Ahora, muchas veces la condensación también es una estrategia de adaptación, ¿ya? Entonces, leo tal cual para que quede claro, ¿no? Una experiencia es demasiado intensa, cuando una experiencia es demasiado intensa, dolorosa o amenazante para ser procesada, la mente no la elimina, la comprime, la compacta y la condensa en pequeños paquetes de significado que quedan atrapados en el cuerpo. El síntoma es el resultado de la condensación. ¿Ya? No, no puedo ser más específica para lo que estamos hablando de condensación, ¿no? ¿Qué trabaja el PHP? ¿Qué es la técnica que trabajamos nosotros? Nosotros trabajamos con alteraciones en el sistema nervioso, producto de estas condensaciones. Por eso es que nosotros vamos directamente en el PHP, ¿no? A trabajar en el cuerpo, ¿no? Con una técnica manual de estimulación en el sistema nervioso, ¿no? Que va acompañado con otros elementos más para poder trabajar. Entonces, acá como para, ¿no? Nosotros tenemos acá cómo nosotros vamos a ir trabajando en nuestra posibilidad de tener una organización adecuada, ¿no? Nosotros tenemos experiencias reguladoras, ¿se acuerdan? Reguladoras que nos dan seguridad, apego seguro, validación emocional, protección y exploración, ¿ya? Estos cinco elementos necesitamos tenerlos instalados, ¿ya? ¿Por qué? Fíjense que tiene un impacto neurobiológico. ¿Ya? La exploración, ¿no? Permite que yo conozca, vaya como analizando a dónde yo voy viendo dónde están las cosas, cómo me muevo, ¿no? Si yo tengo un control excesivo, ¿no? Voy a estar reduciendo la autonomía, entonces no voy a poder movilizarme, ¿no?
Si yo estoy protegido y tengo protección, ¿no? Es una experiencia reguladora. Si yo tengo violencia, es desorganizadora, ¿ya? Y va a generar una sobreactivación amigdaliana, ¿ya? Y mi validación emocional, qué bueno, qué bien, lo hiciste bien, fantástico, te felicito. Contra, eres lo peor del planeta, ¿para qué existe? ¿Qué haces aquí? Que es la validación, va a dificultar la mentalización. ¿Ya? Entonces, ¿por qué? Porque estamos recibiendo una información demasiado agresiva. ¿Acuerdan? Agresión, ¿ya? Nosotros vamos a ver más adelante que la agresión queda dentro de nosotros, ¿ya? Y eso también va a generar cosas, ¿ok? Y el apego seguro, obviamente que todos sabemos que genera buenas relaciones y que nos permite manejar las ansiedades, ¿no? A cambio, el abandono va a generar hipervigilancia, ¿ya? Porque tengo miedo de quedarme solo, ¿no? Y la seguridad en versión en contra de la amenaza, ¿no? Una activación, como vimos, del eje hipófisis pituitarias adrenales, ¿no? Entonces, ¿cuál es la idea central? El desarrollo saludable depende de la integración de una experiencia de seguridad y experiencias de estrés tolerables. No puedo tener a mi hijo en la burbuja, ¿ya? Pero tengo que saber como que ciertas cosas lo van a sobrepasar sí o sí. ¿M? Y tengo que ayudarlo a que pueda tener ese umbral, ¿no? Entonces, bajo esta perspectiva, ¿no? La psicosomatización sería el resultado de varios factores, ¿ya? Para ir repasando. La falta de simbolización y la identidad difusa, cuando las personas tienen problemas de personalidad, ¿no? Eh, la persona no soporta, no es capaz de integrar afectos, ¿se acuerdan? Negativos, en este caso, representaciones contradictorias, ¿no? Mi mamá me quiere, pero me saca la mugre. El niño no puede entender, ¿no? Me saqué un 7 y en realidad sigo siendo el niño más tonto de la clase, ¿no? Es la contradicción, ¿no? Va a generar muchas dificultades en la persona y eso va a hacer que no se entienda. Entonces yo no puedo entender lo que me está pasando, no lo estoy simbolizando, ¿ya? Y que acuérdense, ¿se acuerdan que las emociones son señales que viajan a través de nuestro cuerpo, como dice en psicoinmunología, ¿no? La emoción, al no ser integrada en la identidad, va a quedar atrapada y va a buscar canales alternativos de impresión, como lo corporal, ¿ya? Y la difusión de identidad, que son personas que sienten sentimientos crónicos de vacío, percepciones, contradicciones de sí mismo, además son muy sensibles para la somatización. Es decir, a menor integración de la personalidad, sería posible de esperar más sensibilidad a la psicosomatización, ¿ya? Y la agresión patológica, ¿no? El doctor Kember va a señalar, el especialista en personalidad, bueno, va a señalar que las personas que tienen problemas de personalidad son agresivos, ¿no? Y cuando la agresión no puede ser integrada ni y simbolizada, puede dirigirse hacia el propio cuerpo con las autolesiones, ¿se acuerdan? O manifestándose por hipocondrías o síntomas somáticos, ¿ya? Entonces aparecen estas funciones como organizadores de vacío psíquico, ¿ya? Y aquí nuestro tema, el trauma, ¿ya? Como organizador de las defensas. Las experiencias tempranas de trauma, ¿no? Abuso o dolor crónico van a incrementar la agresión, la dificultad de integración, reforzar defensas primitivas, ¿no? Y el trauma complejo, sobre todo, se asocia con disociación y fragmentación de la identidad, ¿ya? Entonces, vamos a ver que la conducta de la persona es expresión del conflicto interno, ¿ya? ¿Qué es lo que nos falla a nosotros acá? Lo que vemos, ¿no? La persona puede no distinguir que lo que siente es real o proyectado y puede tener dificultad para diferenciar entre su percepción interna y la realidad externa cuando está emocionalmente activado y puede llegar a experimentar síntomas psicóticos bajo estrés extremadamente agudo, ¿ya? Entonces, lo que vamos a ver es que nosotros tenemos el mecanismo de colapso que aparece, activación masiva de afectos negativos, ¿ya? Me siento que todo está mal, tengo rabia, tengo vergüenza, colapso de poder integrar, activación de defensas y primitivas, ¿no? Esto no es mío, es tuyo, no quiero saber de esto, no me interesa, no entiendo, me salgo de ella, y el fallo de la civilización que nos va a llevar entonces a poder condensar, como les decía adelante, en el cuerpo. ¿Ya? Y bueno, como les decía, la experiencia se vuelve imposible de procesar. ¿Ya?
Y por el otro lado, dijéramos, la mente no puede metabolizar una experiencia, ¿no? Y el cuerpo entonces habla por ella, ¿ya? Entonces, la psicosomatización no es un síntoma conversivo en la parte clásica, donde una emoción se transforma en un síntoma neurológico, sino que es una desregulación neurobiológica que tiene consecuencias orgánicas, carga alostática, estrés crónico, inflamación, alteración del sistema inmunológico, etcétera. Que no les quiero repetir em, y esto ya lo vimos, así que lo vamos a... Y les voy a mostrar acá porque no me quiero demorar tanto, ya estamos como en la hora y todavía me falta un rato. Entonces, trauma, el trauma, esta es como la línea de desarrollo, ¿no? El trauma es la experiencia supera la capacidad de integración, ¿se acuerdan? No puedo soportar aquello que me pasa. Aparecen defensas, o lo niego, no, esto no me está pasando, no, esto me está pasando, o no, yo no soy yo, eres tú, o las escindo, ¿ya? Las separo, las disocio. ¿Qué va a pasar esto? El afecto, la emoción negativa, la experiencia va a quedar sin representación porque no la puedo integrar y eso me va a producir desregulación. La desregulación me va a llevar a una activación inmune persistente de inflamación y eso me va a producir la enfermedad. Esta es la cadena esencial del recorrido hacia la enfermedad psicosomática. Desde los modelos de clínica psicosomática con enfoque psicoanalítico basados en la teoría de la personalidad y en las neurociencias aplicadas al trauma. Aquí todo este enjuague para poder plantear este modelo. Ujú. De todas maneras, las personas que después quieren escuchar esta charla, yo la dejo grabadita en la radio y la pueden pedir la grabación en la comunidad o a través de internet, qué sé yo, y nosotros se las podemos hacer llegar cuando quede disponible, ¿ya? Porque es harto contenido, harta materia. Entonces, vamos a ver que el trauma, dijéramos, es el organizador del sistema, ¿no? Cuando el trauma ocurre en el desarrollo temprano, estoy hablando de niños y jóvenes, ¿no? El contexto de relaciones de apego, el sistema no es solo desbordado, ¿no? Sino que se estructura a través de la defensa, ¿no? Es decir, entre más niño soy, ¿no? Menos posibilidad tengo de repente de lidiar con algunas cosas. Por otro lado, tampoco estoy tan consciente de tantas cosas, por lo tanto, eso también me protege, ¿no? Y aquí lo vemos así, de la experiencia al síntoma, ¿no? Es así. Lo primero es experimentar el evento traumático, ¿se acuerdan? Que en este caso de nosotros, ¿no? Es una activación autonómica, porque nosotros ya no vemos el trauma solamente un evento traumático como una historia en sí misma, sino que vemos la repercusión en su sistema nervioso. Ese es el cambio de la definición de trauma desde el 1995, ¿ya? Que empiezan estas nuevas interpretaciones sobre lo que es el trauma. Ya no podemos hablar de trauma sin que el sistema nervioso esté presente, ¿ya? ¿Qué va a pasar eso? Me voy a desbordar porque estoy en una activación autonómica y voy a tener una hiperactivación a lo mínimo simpática, ¿ya? Y no voy a poder superar aquello. En ese momento tuve un accidente y no puedo creer lo que me pasó. Estoy en shock, ¿no? No hay condensación, ¿ya? Pero lo que empiezo a notar, por ejemplo, en el estrés postraumático, que 2 o 3 meses después empiezo a no poder dormir. 6 meses después ya definitivamente dejé de dormir. Un año después, ¿no? Empecé a tener problemas graves, ¿no? De ánimo, por ejemplo, ¿no? Y empiezas a enfermarte y empieza a haber una cronificación de este estrés crónico que está inconsciente, automatizado por dentro, no lo estás viendo de buenas a primeras, estás viendo pequeños síntomas aislados, ¿ya? Y aparece entonces el síntoma, la somatización y finalmente, en la medida en que yo no atiendo esos síntomas, una enfermedad funcional. Esa es la línea, ¿no? En este caso. ¿Y qué les puedo decir nosotros? La curación somática, dijéramos, trabaja con el cuerpo, ¿no? ¿Qué nos buscamos nosotros en este trabajo con el cuerpo, ya? De abajo hacia arriba, que es bastante distinto, porque cuando nosotros vemos trabajar al cuerpo, nos sorprendemos. Cuando vemos que el cuerpo sabe trabajar las dificultades que él ha experimentado y las puede reprocesar y de ahí hacia arriba generar una escalada
de impacto hacia las emociones y hacia la corteza cerebral en el campo del pensamiento, nosotros vamos a darnos cuenta cómo funcionan estas terapias. Es muy distinto, ¿ya? Funcionan muy diferente. Y muchas veces, conversando con una de las alumnas, una mexicana que está ahora, tenemos un grupo en México, ella hablaba sobre una persona y me decía sí, porque le toca un punto que tiene que ver con trauma y la persona le pasan cosas. Bueno, entonces, esas cosas que le pasan a la persona en la terapia, ¿la vas a trabajar tú o la vas a derivar a un psicólogo o a un especialista en lo que esa persona necesita? Entonces, en nuestra formación, es muy relevante la evaluación diagnóstica, el diagnóstico diferencial, ¿ya? Nosotros vamos a trabajar mucho eso, en que tenemos que tener un criterio de evaluación para poder decir, oh, lo que apareció acá además necesita un seguimiento, ¿ya? Es decir, a mi modo de ver, yo aún no conozco una terapia de trauma que no tenga muchos elementos en consistencia, cuando estamos hablando de verdad de trauma, porque vas a necesitar mucha ayuda. El trauma es muy complejo, es muy difícil trabajar con trauma. No lo mismo así quizás con estrés traumático, ¿no? Y es bastante distinto una cosa de la otra. Imagínense estrés traumático complejo, ¿no? Eso es todo un tema. Así que siempre uno está estudiando muchísimo, ¿ya? Entonces, ¿qué queremos nosotros? ¿Qué es lo que nosotros trabajamos en la curación? ¿Cuáles son los objetivos de nuestro trabajo? Reorganizar la estructura de la personalidad, ¿ya? A través del vínculo terapéutico y el trabajo transferencia. Eso es para las personas que están en la línea de la psicología y que además como terapeutas pueden ir aprendiendo ciertas herramientas y comprender ciertas cosas de la personalidad, ¿ya? Integrar la identidad fragmentada es parte del trabajo más importante del trauma. O sea, si nosotros no desfragmentamos y no vamos encontrando la memoria, como dice Peter Levine, aquello que se dispersó por todo el cuerpo y el cuerpo lo puede unir, nosotros no vamos a poder salir de eso, ¿no? Necesitamos que las representaciones buenas y malas del self y de otro coexistan y se integren, ¿no? Regulamos el sistema nervioso a través de la experiencia somática, ofrecemos, ¿no? Que la persona pueda realmente trabajar el cuerpo para que pueda procesar la experiencia, ¿no? Y restauramos la capacidad de simbolización, creando un espacio donde la experiencia puede ser nombrada e integrada. Y eso es lo que dicen muchas personas cuando dicen, por eso Peter le puso su libro Una voz no expresada, ¿no? Muchas veces el poder simbolizar frente al otro, es lo que le llaman el insight de la secuencia, la Gestalt. O sea que este dolor que tengo en el pecho, y después mi operación de cáncer de mama, y después la quimio. Ok, para mí tenían que ver con tal cosa. Cuando la persona hace ese devolución que va hacia atrás e integra, ¿no? Va emprendiendo a simbolizar los procesos, ¿no? Lo que no pudo hacer antes, lo puede hacer ahora, pero en el presente, ¿no? Para nosotros, el objetivo no es curar, sino ampliar el repertorio adaptativo del sistema nervioso. En nuestro caso, estamos muy focalizados en esa área. Si la persona además se maneja en estas otras áreas que hay que manejarse de repente, fantástico, ¿ya? Entonces, ¿cómo se encarna esta estructura, no? Cuando nosotros vemos un sistema nervioso y la psique, una amígdala hiperreactiva que detecta amenazas a veces cuando nosotros tenemos estas amenazas, aunque no esté pasando nada. ¿Por qué pasa? Un eje que se activa con facilidad se regula con el tiempo, produciendo exceso de cortisol, ¿no? Como que el cerebro realmente se desorganiza, ¿no? Un sistema nervioso que se oscila entre activación y hiperactivación, sin la capacidad de permanecer en una buena ventana de tolerancia, ¿no? Y una alteración de la interocepción, ya como tema final que les quiero hablar, que tiene que ver, esto significa, ¿qué es interocepción? ¿No? Que la personalidad es directamente biológica, ¿no? No es una construcción psicológica separada del cuerpo, ¿no? Es la forma que el sistema nervioso, ¿no? Va junto con el sistema endocrino y el sistema inmunológico se va a organizar en relación a las experiencias de sobrevivencia. Lo que quiero decir con esta frase, que yo no puedo separar nada de todas las cosas que yo les dije cuando estoy hablando de una psicosomatización, ¿ya? Em, no les quiero repetir más esto porque no quiero, ya se los dije para poder avanzar con lo que nos queda.
Y acá voy a hablar, es lo último que les quiero hablar sobre la interocepción, ¿ya? Es la capacidad del cerebro para percibir, interpretar y regular las señales que provienen del interior del cuerpo. Los latidos, la respiración, la tensión muscular, la temperatura, ¿ya? Lisa Feldman nos ha demostrado que el cerebro no es un receptor pasivo de información sensorial, no, es un órgano predictivo. El cerebro construye permanentemente predicciones sobre el estado corporal basándose en la experiencia del pasado, ¿ya? Entonces, el cerebro realmente es predictivo y se une el cuerpo y la mente a través de ese cerebro predictivo, ¿no? ¿Qué dijo Damasio? Ha demostrado que la sensación del yo, ¿no? Del ser, de la identidad, de la personalidad, de tener un cuerpo, depende de la capacidad del cerebro para integrar estas señales. Es decir, yo me doy cuenta que yo soy y yo existo gracias a la capacidad del cerebro interoceptiva, ¿no? Y cuando esto falla, la sensación de sí mismo se fragmenta, ¿ya? Y Bad Craig identificó la ínsula como el área cerebral central que integra la interocepción en la conciencia emocional, ¿no? La ínsula sería el mapa del cuerpo en el cerebro. Y así vamos viendo que van avanzando estas investigaciones, dijéramos, en relación a cómo funciona el cuerpo, la psique y el trauma, ¿ya? Como el cuerpo, como el cerebro además predice y además es económico, hace economía con la memoria, ¿ya? El trauma, dijéramos, altera la interocepción. Y eso es muy importante de saber, ¿ya? La percepción de dónde estoy, dónde está. Ahí aparece la hipervigilancia, el sentirse desconectado, el sentirse confundido, ¿ya? ¿Y cómo se altera, cómo determina cómo se altera la interocepción? Es la organización de la personalidad, que en una estructura frágil o en desarrollo, la interocepción está profundamente alterada por defensas primitivas y la identidad podría ser difusa, ¿ya? Entonces, ¿por qué estoy terminando acá? ¿Por qué es tan difícil cambiar, no? ¿Qué les parece todo lo que nos pasa al mismo tiempo? Porque el cambio no solo es intelectual, el cambio es neurofisiológico. ¿Ya? Por favor, no sufran porque les cuesta tanto cambiar. Déjense de sufrir más bien. Vayan paso a paso. En trauma, ¿qué se dice? En experiencia somática, ¿qué decimos? Menos es más. ¿Ya? O sea que definitivamente requerimos de organizar patrones que están inscritos en el sistema nervioso, en el sistema inmunológico y en el cuerpo además. ¿Ya? ¿Por qué las personas terminan enfermándose? ¿Por qué? Porque el mantenimiento crónico de defensas, ¿no? Genera estrés que acelera el envejecimiento biológico, aumenta la vulnerabilidad a la enfermedad. Por eso nos enfermamos, ¿ya? La curación somática, como yo les decía, va a buscar ampliar el repertorio del sistema nervioso, lo adaptativo, integrar partes fragmentadas de la identidad, reparar el vínculo con uno mismo y con los demás y regular el sistema nervioso para que el cuerpo deje de pagar el precio del estrés crónico, ¿no? Entonces, esta es la frase más importante de la charla. ¿Por qué no es tan difícil cambiar? Porque el cambio no solo es intelectual. ¿Ya? Es neurofisiológico también. En la medida que nosotros trabajamos nuestras conductas y trabajamos nuestro sistema nervioso, vamos a poder, dijéramos, tener un mejor pronóstico, ¿ya? Y acá, lo que hoy día yo les he comentado, ¿no? Ha buscado una intensa y lo más sucinta explicación, ¿ya? De por qué nos cuesta tanto cambiar. He pasado del modelo biomédico, ¿ya? Que explica la enfermedad. He pasado de la psiconeuroinmunología para explicar el estrés y la inflamación, ¿ya? Les he explicado acerca de la interpretación y la simbolización en la psicología psicosomática. He hablado sobre la estructura de personalidad del doctor Kember, ¿no? Y he hablado de la interesación de Barrett, ¿no? Que explica la regulación del cerebro. Les he planteado que las experiencias tempranas adversas de la infancia son clave en todo este proceso de regulación, que es dinámico, ¿ya? Y que se puede trabajar y que definitivamente el trabajo con el cuerpo, por lo menos lo que nosotros planteamos es la reorganización del sistema para la salud completa, ¿no? En la curación somática PHP. ¿No? Es pasar de la supervivencia a la integración hacia el camino a la salud, ¿no? Y por lo tanto, tener nosotros la posibilidad, ¿no? De hacer cambios, ¿no? Nosotros tenemos en este momento
ya equipos formados en México, en Argentina, en Chile. Ahora estamos, dijéramos, tenemos grupos especializados de trauma. Nosotros trabajamos por grupos de trabajo. ¿Ya? Que cada uno va a, por ejemplo, tenemos grupos de trabajo, el grupo de Valdivia, tenemos el grupo, tenemos gente en distintas partes y nosotros queremos hacer y estamos trabajando por ser un equipo multidisciplinario de distintas, dijéramos, profesiones y áreas de trabajo para poder facilitar estos procesos tanto a la comunidad, a los territorios, como a la persona en sí mismo, ¿no? Damos mucho énfasis a la traumaterapia, dijéramos, obviamente, y el contexto familiar, porque estamos hablando de trauma. Muchas veces vamos a necesitar tener que ver con estas, dijéramos, necesidades de generar fortalezas en la familia también. Y nosotros dijéramos, si usted quiere más información, ahí está el teléfono de la persona del equipo que les contesta y les puede pedir, les puede mandar el programa. Y además, si no, pueden entrar a institutoneurociencias.cl, en el cual yo dirijo hace más de 13 años ya, y ahí usted puede encontrar toda la información. Dijéramos, nosotros, esta es las referencias clínicas que revisamos en el día de hoy, que están incorporadas en nuestro texto. Son 17 estudios que hemos tratado de poder y condensarlos en una clase como esta. Así que me atrasé 10 minutitos, perdón. Trataré la próxima vez de poder sintetizar. Pero bueno, uy, se han portado muy bien, no tengo, es diferente, nosotros interpretamos nuestras diferencias, claro, alguien me escribió. Eh, no sé si tienen alguna, Jimena, no a ti, alguna duda, alguna consulta. Encantada, unos 5 minutitos. Como les decía, no se preocupen. Muchas gracias, Romina. Em, Encantada de poder, dijéramos, compartir con ustedes. Yo les invito a poder como realmente darle una vuelta. Como les digo, va a estar en la página de la Radio Conexión UR si la quieren volver a repetir. Y bueno, están súper invitados. Estamos viéndonos en contacto. Queda una charla más antes de que empecemos a la formación. Si no me equivoco, es el día 5 y hay una charla especializada para la gente que va a querer formarse en esta formación que viene para aclarar dudas y dijéramos, intereses sobre cómo sería formarse. Así que todos tenemos tema, es verdad, todos tenemos tema, es inevitable. Em, no, en la formación nosotros no tenemos evaluaciones, nosotros hacemos, no necesitas tener más que el interés de querer estudiar. Em, claro que sí. De hecho, uno de los profesores de nosotros es hipnoterapeuta, es máster en hipnosis y tiene mucha relación, Claudia. Y en realidad lo que vamos haciendo es mucha supervisión, entonces va a depender mucho de cómo el grado que tú quieras avanzar, ¿no? Nosotros tenemos una biblioteca que para millones de cosas que puedes leer y estamos con las clases grabadas siempre, tenemos mucho material dijéramos, última generación, así que no, ni un problema. La formación tiene dos formas. Una parte online, que son todos los domingos desde las 10 de la mañana hasta la 1, y tenemos dos presenciales que son de 2 días y medio, que son la parte técnica de las manos, de poder hacer PHP. ¿Ya? Eso es súper importante que tiene esas dos, por eso mucha gente tiene que viajar de repente. En esta formación, la sexta es solo Santiago, porque bueno, dado que el norte estaba súper complicado, dejamos el grupo solamente en Santiago. Y la siguiente, que ya empieza en noviembre, la siguiente también, dijéramos... En este momento creo que la formación vale 1.900.000, si no me equivoco. Siempre hacen varios descuentos, tendrías que hablar directamente con la persona que ve la parte como del equipo, de la parte como de inscripciones. Hay hartas facilidades. ¿Algún libro sobre Kemberg? Escucha, este es bastante bueno.
Es muy bueno. Si te gustan los trastornos de personalidad de Kemberg, yo estoy leyendo otro muy bueno sobre agresión y agresión, agresión en la personalidad también, de lo mejor que hay de Kemberg también. Hay mucho. Estamos alrededor de 8 meses en la formación, ¿ya? Eso es más o menos lo que trabajamos. Trabajamos 7 módulos y 2 son presenciales y supervisamos un montón, ¿ya? Así que eso. Eh, exacto, sí. Exacto. No, de hecho yo he tenido mucho cuidado gracias por la charla, solo comentar que me parece importante tener cuidado con los términos como normal u otro que pueden ser patologizantes para personas con estilo de personalidad o identidad más difusa. Sí, la verdad es que no, como no me quise como referir tanto directamente, solo como hacer énfasis en lo importante de integrar personalidad, cosa de que en verdad las personas vayan como dándole la significancia a lo que tiene el trabajo de la personalidad. Así que estoy súper de acuerdo. En niños, trabajamos bastante el toque somático y se trabajan algunos puntos que son específicos, sobre todo en niños para el estrés y el trauma. Va a depender de la edad del niño, pero sí en realidad se trabaja. Va a depender del grado como de preparación y de práctica que también tengas, porque se trabaja en niños. Yo he trabajado en niños con integración sensorial un poco difusa o con dificultades de aprendizaje, trabajo con niños con el tema de la ansiedad, problemas de regulación emocional, por supuesto, de todas maneras, se trabaja mucho. Sí, 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 no hay ningún problema. Bueno, muchas gracias. Espero ahí después que la Mariana, que va a ser nuestra próxima alumna, ella misma de su testimonio, de todo lo que tuvo que estudiar. Y muchas gracias por estar acá, les agradezco y bueno, que tengan muy buenas noches. Gracias por sus preguntas también. Chao, chao. Gracias a ti, que te No, vaya muy encantada, bien que estén muy todo. bien. Chao, Chao, chao. chao. ¿Tú quieres hacerme alguna pregunta, Joa? ¿No? ¿Sí? Sí, quería preguntarte algo. ¿La Dígame. diapositiva que estabas mostrando la vas a compartir Sí, o no? sí, la diapositiva y todo, la charla queda toda puesta en la página. Si tú estás en la comunidad, te va a llegar Ah, el enlace te va a llegar el enlace con la charla completa. ya, perfecto. Ya. Sí, Eso no hay era, ningún para problema. saber, Sí, porque no hay dijiste problema. por la radio nomás, pero pensé que uno la podía escuchar nomás, pero la diapositiva No, para ir se ve viendo todo, porque se ve todo. no Como está alcancé a grabada, anotar, lo vas no a ver. alcancé a anotar. Sí, Ya, pues. sí, se ve. No hay ¿En ningún qué problema. parte del norte estás? Disculpa. Yo estoy acá en Santiago. En Santiago, ya. Yo Sí. pensé que estaba en el norte, como hablabas del norte. Sí, es que a veces Ya. hacemos el curso, cuando lo hacemos lo damos en dos partes, pero esta vez habíamos pensado hacerlo en el norte, pero decidimos por esta vez, como está todo tan complicado, trasladarlo solo a Santiago. Siempre hacemos Santiago Valdivia, por ejemplo, este fin de semana hacemos Santiago Concepción. Siempre estamos tratando de salir de Santiago para que también en Ya. otras partes podamos formar gente, Claro, súper. que no les Y cueste queda tanto viajar. entonces una terapia más, o sea, un curso más que... Ya, qué bueno. Sí, así que Muchas gracias. no, encantada. Muy Un buena gusto. muy buena tu presentación. Muchas gracias, un gusto. Nos vemos entonces ahí, cualquier cosa, estamos en Bueno, contacto. Muchas gracias, buenas ajá, noches. Chao, gracias. chao.